Hola, soy la maestra Yosafa Drajeda. Pertenezco a la séptima generación de doctorado del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE. El día de hoy voy a presentar una cápsula de video acerca de la evaluación del profesorado y el cumplimiento de los fines de la nueva escuela mexicana en educación a través del análisis de algunos autores. Para iniciar, comenzaré con la lectura de La evaluación del profesorado de educación básica en México, políticas, programas e instrumentos de Edna Luna, Graciela Cordero, Gema López y Antermo Castro en la revista Iberoamericana de Evaluación Educativa del 2012, la cual nos brinda un análisis estructurado en tres fases: formación inicial, carrera docente y ejercicio profesional. Dentro del marco de la política educativa mexicana, se hace una revisión de 4 programas y planes nacionales de educación, los cuales comprenden el periodo de 1988 al 94, que es el programa para la modernización educativa, el programa del 95, que es el programa de desarrollo educativo, el programa nacional de educación del 2001 y el programa sectorial de educación del 2007. Los 4 cuentan con elementos de los 3 conceptos que manejan los autores. Sin embargo, el programa del 95 y del 2007 no cuentan con elementos en formación inicial. De igual manera, se retoman 2 acuerdos firmados, que es el ANMEP en 1992 y el ACE del 2008. El ANMEP, que es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado por el Gobierno federal, entidades federativas y el sindicato, eh, busca como propósito central transformar el sistema de educación básica a través de una comunidad democrática que permita elevar la calidad educativa a través de la proporción de conocimientos y capacidades que permitan la movilidad social, centrado en 3 ejes. 1, la reorganización del sistema educativo. 2, la reformulación de los contenidos materiales educativos. Y 3, la revaloración de la función magisterial, centrada en 6 aspectos como lo son formación, actualización, salario, vivienda, carrera magisterial y el aprecio social por el maestro. El ANMEP permite lo que es las bases de la descentralización del sistema educativo mexicano y a su vez permite lo que es la reforma de la Ley Federal de Educación que se promulgó en 1993, resaltando pues la atribución de la autoridad educativa federal sobre el sistema educativo mexicano. De igual manera se presenta el acuerdo Alianza por la Calidad Educativa, que es el ACE en el 2008, donde se plantean 5 prioridades firmadas por el gobierno federal y el sindicato. 1, la modernización de los centros escolares como espacios dignos, libres de riesgo, funcionales y equipados con tecnología de vanguardia. 2, la profesionalización de maestros y autoridades educativas. El 3, bienestar y desarrollo integral de los alumnos a través de la promoción de la salud, acceso, permanencia y egreso oportuno, así como la reforma curricular en formación a educación en valores y educación de calidad. Y 5, y último, evaluar para estimular la calidad educativa. Dentro de los dispositivos e instrumentos de evaluación que hace mención estos autores son para formación inicial, que era destinado a evaluar a los aspirantes a ingresar a escuelas formadores, el Exani 2, que son instrumentos de selección y de diagnóstico para explorar la capacidad de razonamiento a partir de mensajes verbales, numéricos y gráficos. Ceneval, que reportaba calificaciones globales entre 700 y 1300 puntos. Exani 2 de diagnóstico, que medía a nivel de habilidades y conocimiento en áreas relacionadas con el perfil de la carrera de ingreso. Y D100, que era diagnóstico y clasificación para el ingreso a educaciones normales. Asimismo, el examen general de conocimientos intermedios de la carrera, que permitía dar información sobre el logro alcanzado de los estudiantes respecto a los conocimientos y habilidades del plan y programas. También el examen general de conocimientos de la licenciatura, que permitía dar resultados a las escuelas normales para orientar las prácticas educativas. En ese sentido, se estructuraban 5 áreas que corresponden a los rasgos del perfil de egreso, como lo son habilidades intelectuales, enfoques, propósitos y contenidos de la educación primaria, competencias didácticas, identidad profesional, percepción y respuesta al entorno de la escuela, como lo es la atención a la diversidad.
Para el ingreso a la carrera docente, en el 2008, la SEP y el sindicato firman lo que es el ACE, comprometiéndose a realizar un concurso nacional para la selección de los mejores candidatos a ocupar una plaza docente. En ese sentido, consistía en un examen nacional de conocimientos y habilidades, en los cuales se evaluaban el dominio de los contenidos curriculares, habilidades intelectuales específicas, competencias didácticas, normatividad, gestión y ética docente. Ya en la carrera, en el ejercicio profesional, perdón, del docente, existían dos dispositivos e instrumentos como lo era escalafón y carrera magisterial. En ese sentido, escalafón regulaba el concurso de ascensos relacionada con la promoción, en los cuales se medía o se constaba de 4 factores como lo eran conocimientos, aptitudes, antigüedad, disciplina y puntualidad. En carrera magisterial permitió dar ser instrumento para el ANMEP para lo que era el programa de promoción horizontal. Buscaba incidir en la calidad educativa a través del reconocimiento al docente y el mejoramiento de las condiciones de vida. En ese sentido, pues era una medida política respecto al sentido laboral y salarial del magisterio. Estaba integrado por 5 niveles que se medían con las letras A, B, C, D y E en 3 vertientes: maestro frente a grupo, directivo, de supervisión y función técnica, pedagógica. En este sentido, los docentes tenían la oportunidad de avanzar por las letras o niveles entre 8 y 14 años y representaba un estímulo al salario entre el 24 y el 197% nominal. Una de las reflexiones finales que hacen los autores es que todo el conjunto de políticas y programas que se dieron en este periodo a partir del 93 fueron políticas orientadas a la mejora del profesorado de educación básica y permitían el uso de la evaluación como uno de los instrumentos para lograr la calidad educativa. El ACE, este acuerdo, impulsó 3 acciones fundamentales, como fue el Concurso Nacional para la Asignación de Plazas, la generación de estándares de desempeño para docentes de educación básica en el 2010 y la reestructuración de carrera magisterial en el año 2011. Dentro de los autores que manejaremos el día de hoy, aparece Francisco Tejedor con su tema Evaluación del desempeño docente, en el cual hace mención a los siguientes puntos importantes o relevantes, como son las que comenta que la tarea de la profesionalización se está desarrollando sin las bases teóricas o experimentales que las fundamenten. De igual manera, menciona que la evaluación de la docencia es un problema con ciertas limitaciones porque no hay un modelo que dé los límites del parámetro que definan la palabra calidad docente. Y este proceso debe orientarse a la estimación del nivel de la calidad de enseñanza para que permita la mejora progresiva. Tiene un sentido formativo totalmente la evaluación porque permite estimular al docente a realizar los cambios pertinentes, pero puede surgir lo que Festinger llama disonancia cognitiva, es decir, que exista una insatisfacción de la práctica de parte del docente que le permita realizar las modificaciones o los cambios pertinentes. Hace mención también a que existen 3 mecanismos para producir efectos de cambio. Uno de ellos es el feedback de la evaluación, que son motivaciones que permiten cambiar el comportamiento de las personas de manera positiva o negativa. Evaluación y teoría de la confrontación, que en este tiene que generar insatisfacción en el docente para favorecer la producción de cambios. Y por último, evaluación y motivación, que en esta la tarea principal es motivar al profesorado para mejorar y para constatar la calidad de su actividad docente. Se sostiene que la evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y requiere de una evaluación periódica del desempeño del individuo o del equipo de trabajo. De igual manera, considera que evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el cumplimiento de sus funciones, responsabilidades, así como el rendimiento y los logros obtenidos en el cargo que desempeña. Evaluar
El desempeño docente es un proceso en el que se busca emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de las responsabilidades de enseñanza, de aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes a partir de la información válida, objetiva y fiable relacionada con el logro de sus estudiantes y el desarrollo de las áreas de trabajo. Dice que la evaluación también tiene que tener en cuenta dos elementos específicos. Uno, el saber del docente, que domine los contenidos, sabe lo que enseña, sabe cómo enseñarlo, conoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes. Tendría que responder esas preguntas. Y el hacer, es decir, el dominio de las conductas. Hace lo que se ha comprometido a hacer, lo hace bien, es respetuoso en su hacer. En ese sentido, un sistema de evaluación de desempeño debe abarcar un conjunto de mecanismos para definir el grado en que las personas contribuyen a su logro o al logro de los estándares requeridos. En ese sentido, los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado esfuerzos para definir que la variable desempeño profesional está completamente relacionado con la idea de que el fracaso o el éxito del sistema educativo depende totalmente de la calidad o del desempeño de sus docentes. En ese sentido, pues la evaluación debe de considerarse una opción de reflexión y de mejora de la realidad, pero debe ser oportuna y debe tener sentido de que la persona pueda reconocer sus áreas de oportunidad y tener la posibilidad de mejorarla. La evaluación, de entrada sabemos que es un elemento conflictivo porque genera en el profesorado sentimientos de desconfianza, de temor, de miedo, de inseguridad y de pánico. Es una actividad de análisis, de compromiso y formación que permite valorar y enjuiciar la concepción y el desarrollo de la actividad. Tiene que ser sin duda un proceso sistemático que pueda permitir comprobar y valorar el efecto educativo que producen los alumnos, el despliegue de las capacidades pedagógicas del docente, y no debe de verse como una estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado. En ese sentido, la evaluación puede utilizarse para impulsar la relación profesional o bien puede dar el efecto contrario, que puede promover recelos, miedos y rechazo expreso del profesorado. Algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta, según este autor, es que tener seguridad de lo que se evalúa respecto al desempeño deseable, prestar atención a la cultura evaluativa y tener en cuenta que importan tanto los procesos como los resultados. La evaluación aún tiene objetos de discusión como lo son estimar el nivel de calidad, conseguir una utilidad efectiva del proceso de perfeccionamiento, informar al profesor para ayudarle a cambiar, que ese es el sentido dentro de mi punto de vista más importante, permitir investigar el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerar comportamientos docentes para mejorar los resultados y tiende a ser un proceso complejo que requiere de estrategias diversas. Alguno de los riesgos de la evaluación es que es muy costosa, determina la forma de actuar del docente tanto para bien como para mal, y si no es consensuada puede derivar algunos problemas de aplicación. De igual manera, si no es transparente, pues genera problemas de credibilidad. Dentro del desarrollo de las estrategias para evaluar el desempeño docente, con base en la opinión del docente, algunas de las estrategias son el autoinforme. En ese sentido, pues nos brinda información sobre su actividad, valoraciones y reflexiones para mejorar su práctica. Desde la perspectiva de directores, inspectores y supervisores, el énfasis es más de control que de ayuda y desnaturaliza lo que es la esencia de la práctica evaluadora del docente. Con respecto a la opinión de los alumnos como estrategia, generalmente se basa en cuestionarios que requieren de madurez y de valoración crítica por parte del alumno, y esto se deja pues para niveles medios y superiores. Algunas de las estrategias también que se manejan son los estandarizados, que tienen un sentido de aplicación, tienen que tener un sentido de aplicación
y se tienen que incluir las referencias a la evaluación de contenidos específicos, como son los exámenes estandarizados. Por logros alcanzados, en esta dice que no está directamente relacionada la buena práctica con los buenos conocimientos o los buenos aprendizajes. En ese sentido, tiene que incluir variables condicionales por este efecto. Y por último, el de competencias, que asume que los procedimientos deben venir condicionados por las características de las instituciones en las que se desempeña la tarea docente. Debe de contemplar funciones cognitivas, técnicas, integradoras, relacional y de afectivo-moral. Por último, en una de las lecturas de luces y sombras sobre la evaluación de las políticas y programas educativos de Marcela Román, también de la revista Iberoamericana del 2010, dice que a partir de los años 90, la evaluación se convirtió en un mecanismo para rendir cuenta de lo invertido y lo logrado en términos de calidad y equidad de los sistemas. La evaluación de las políticas, proyectos y programas en el campo educativo consiste básicamente en el juicio sobre la estructura, el funcionamiento y los resultados. Saber qué aprenden, qué son capaces de hacer y cuándo logran los niños, niñas y adolescentes se consideran como elementos esenciales y prioritarios en todos los sistemas y programas educativos. Algunas de estas políticas se han evaluado, pero se ha dejado de lado las políticas de la supervisión, de la formación docente y el fortalecimiento directivo. Estas evaluaciones, así como las comparaciones entre países, pues las han desarrollado algunos organismos internacionales, centros de investigación, institutos y universidades. A pesar de los aportes que estos puedan generar a la línea de la evaluación, son pocas las publicaciones que se conocen sobre los resultados que arrojan las diversas evaluaciones realizadas a los programas. Las principales funciones de la evaluación está ofrecer información que permita tomar buenas decisiones y esto facilite el aporte a los demás conocimientos sobre las políticas y programas. La evaluación de un programa o proyecto será siempre un proceso de construcción de conocimiento acerca del objeto, de la problemática que se está evaluando y una hipótesis de cómo resolver ese problema que posteriormente ofrezca las soluciones a través del programa o proyecto. La evaluación es un arma poderosa en la educación, se le respeta y se le concibe como un aliado del mejoramiento educativo, pero también se mira con algunos ojos de desconfianza y de temor. En este caso, pues es necesario insistir en que evaluamos para aprender y no para mejorar, no solo para sancionar o encontrar culpables de los bajos resultados o de los altos resultados. Algunos de los fines de la nueva escuela mexicana y que me gustaría mencionar es que la nueva escuela mexicana tiene la concepción de construir una educación de los 0 a los 23 años, de acuerdo al elemento que se presentó, tiene que garantizar el derecho a la educación desde la educación inicial hasta la superior, llevando 4 condiciones necesarias como lo son asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. Y uno de los propósitos es brindar educación de calidad en la enseñanza debido al rezago en conocimiento, capacidades y habilidades de los educandos en áreas como lo son comunicación, matemáticas y ciencias. Reconoce el intento fallido de aplicar un modelo en el que se asumía al profesor como el culpable de las deficiencias, en este sentido, por políticas económicas y totalmente de los gobiernos anteriores. Busca promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo de la formación académica. Retoma algunos conceptos que ya se manejaban en programas anteriores y los principales elementos o fundamentos de la nueva escuela mexicana es que se da con fomento a la educación, con fomento a la identidad mexicana, es decir, énfasis al amor a la patria, el aprecio por la cultura, el conocimiento de su historia, el compromiso con los valores, como ya se mencionaba en algunos otros programas. También se le da responsabilidad ciudadana, la aceptación de los derechos y los deberes personales, la honestidad como un comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social. Ese elemento
lo separan de lo que son los derechos y lo ponen como un manifiesto prioritario. Se da también lo que es la participación en la transformación de la sociedad, es el sentido social de la dimensión ética y política de la escuela. Se retoma lo que es el respeto por la dignidad humana en un ejercicio pleno y responsable de las capacidades, el humanismo. Se da una promoción por la interculturalidad, que es la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. De igual manera, se da una promoción a la cultura de paz que favorece el diálogo constructivo, solidario y en búsqueda de los acuerdos para la solución no violenta y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, pues existen algunas condiciones que para poder construir la nueva escuela mexicana de manera permanente, como lo son la revalorización del magisterio, un mejoramiento de la formación inicial, mejorando los programas y procesos de desarrollo del maestro, y se retoman esquemas de actualización y capacitación que se habían dejado de lado. Contempla el aspecto de infraestructura como parte de necesaria y funcional para desarrollar un aprendizaje colaborativo con nuestros alumnos. Se da el elemento de gobernanza, que es la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional. Y también se contemplan lo que son los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. Son aquellos elementos pedagógicos y estrategias didácticas adecuadas a los grupos de edad. Algunas de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana que se pueden mencionar son que la gestión escolar es participativa y democrática. Se orienta desde el trabajo colaborativo. La práctica educativa en el día a día, es decir, niños y niñas son sujetos de potencialidades, se busca sus intereses y sus necesidades con énfasis en la atención a la diversidad. En ese sentido, pues la nueva escuela mexicana tiene una tarea ardua y compleja que requiere la sociedad actual y sobre todo el magisterio respecto a lo que es la evaluación educativa. Tendrá que llevarse a cabo algunos elementos mencionados por los autores como son el cuidado del docente y la revalorización, pero en el sentido de que el docente pueda contemplar la evaluación como un sistema de mejora y no como un sistema punitivo en el que se contemple su seguridad laboral para mejorar la práctica y el concepto de conocimiento de los alumnos. Si bien es cierto, el docente tiene una tarea muy, muy extensa, aún más en estos tiempos de pandemia, en donde se puede ver que el trabajo del docente es necesario, que no puede ser sustituido por la tecnología y sobre todo que sabemos que el sentido humanista de la educación se da en lo presencial, se da en el sentido del aula, en el sentido del acercamiento, del conocimiento del alumno. Agradezco su atención. Aquí dejo la bibliografía consultada. De igual manera, la presentación la adjunto en la parte de la descripción del video.